Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Semana y a este espacio que hemos diseñado específicamente para hablar de los temas más importantes de Bogotá y la región. Por supuesto, hoy vamos a hablar de vivienda y qué mejor manera de adentrarnos en este tema que con Edwin Chivirí, el gerente de Camacol para Bogotá y Cundinamarca. Edwin, bienvenido a Semana. Jonathan, mil gracias por la invitación. Un gusto estar en este espacio de semana y gracias de nuevo por tenernos en cuenta para conversar sobre este tema tan importante que es la vivienda de los bogotanos. Edwin, pues entremos en materia y pues, ¿quién mejor usted para contarnos cómo está el mercado, cómo está el sector de vivienda en este momento y cómo se ha ido proyectando esa senda de recuperación durante este último año? Sí, Jonathan, pues en efecto hay unas señales muy favorables, hay unas señales Ujú. que nos permiten prever que el mercado empieza a tener un rumbo distinto. Veníamos de 2 años consecutivos de decrecimientos importantes en indicadores fundamentales para nosotros como la venta de vivienda, y ahorita empezamos a ver algunas cifras y algunas señales que nos llevan a ser un poco más optimistas, pero sobre todo a sumar elementos objetivos para tener una perspectiva de recuperación en nuestra región de forma importante. Lanzamos hace poquito, hace 2 días, nuestro seminario de actividad edificadora, que es la versión número 17 de una investigación que hacemos cada año, o sea, Ujú. 17 años, analizando el mercado de vivienda en Bogotá y un poco nos resume la perspectiva tanto de la oferta como de la demanda en nuestro mercado, Bogotá, municipios aledaños de Cundinamarca, y eso nos lleva a algunas conclusiones importantes. Quizás lo primero para mencionar es que a diferencia de lo que ocurre en el país, el Producto Interno Bruto del sector de edificaciones en Bogotá crece a tasas positivas. El año Ujú. pasado lo cerramos con un crecimiento del 5,4%, mientras en el país el mismo indicador se reduce a una tasa de -2,5%. Y así fue la constante de todo el año 2024, una divergencia en los comportamientos de lo positivo que le ocurre a la ciudad versus lo negativo que en el promedio del país viene ocurriendo con el segmento de vivienda. Y a eso le sumamos un factor fundamental que es el comportamiento de las tasas de interés. Cuando nosotros comparamos los niveles de tasas de interés actuales con el punto más alto que alcanzamos, que fue más o menos en febrero, marzo del 2023, pues desde ese momento a la fecha se han reducido las tasas de interés en cerca de 6 puntos porcentuales. Es decir, pasaron de niveles cercanos al 18% y ahorita estamos más cerca a niveles del 12%. Y esa reducción, sin duda, refleja un gran incentivo para que los hogares tomen la decisión de acceder a vivienda por dos factores. Por un lado, porque permiten un mejor nivel de endeudamiento, y lo segundo, porque permiten que además el valor mensual de la cuota que deben pagar por su vivienda se reduce de forma sustancial. Entonces, esos dos factores nos mantienen en un contexto positivo, Ujú. que se suma con un tercer factor y configuran ese momento que hemos llamado como de punto de inflexión hacia la reactivación, y es el lanzamiento de los programas del distrito en materia de vivienda. El gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán el año pasado lanzó el Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá, Sí. una apuesta excepcional, liderada desde la Secretaría de Hábitat por su secretaria Vanessa Velasco, de desembolsar 75.000 subsidios entre el 2024 y el 2027, de los cuales cerca de 60.000 serán para la compra de vivienda nueva. Y eso, después de su lanzamiento y teniendo un primer semestre, que fue el segundo semestre del año pasado de ejecución, y ya bien avanzado este primer semestre del año, nos empieza a mostrar cómo ha recobrado la confianza y ha permitido que los hogares busquen más proyectos de vivienda, sobre todo quienes acceden a vivienda de interés social, y recobre la confianza de los actores en el mercado. Entonces, tres factores que nos mantienen en ese buen momento, Jonathan, Sí. del que propones en la conversación. Edwina, hubo algo que me llamó mucho la atención leyendo ese último informe que ustedes presentaron, creo que la semana pasada, si no estoy mal, o esta semana, y es que el 89% de las personas que están interesadas sí, el 89, en comprar vivienda son jóvenes. Es que el sistema durante los últimos años no ha estado precisamente diseñado para que los jóvenes podamos tener acceso a créditos, a una banca preferencial, que ha hecho que sean los jóvenes los que más quieren pues embarcarse en este tema de comprar vivienda.
Sí, pues mira, hay varios factores y creo que el tema del análisis que presentamos en torno a los jóvenes partió de tres hipótesis. Primero, que los jóvenes no querían tener vivienda. Lo segundo, que Ujú. las prioridades de los jóvenes no incluían la inversión en vivienda. Y lo tercero, que no necesariamente era tan atractivo. Y con base en eso dijimos, oiga, queremos validar si eso es un mito o es una realidad. Y lo que encontramos, como lo mencionas, es que precisamente el 84% de los jóvenes que encuestamos respondieron que sí querían comprar vivienda, sino que no lo hacían porque precisamente existían algunos factores importantes que restaban en la decisión de compra. Lo primero era la variabilidad de su vida laboral, es decir, estaba altísimamente rotando el mercado laboral, no tenían mucha certeza de sus condiciones laborales y eso restringía la capacidad de endeudamiento y de acceso al crédito. Y lo Sí. segundo era que no existían líneas de financiación específicamente para los jóvenes, entendiendo que tienen muy poco ahorro, pues baja experiencia y baja trayectoria crediticia, y eso, digamos que desestimulaba la posibilidad de acceder. Entonces, con esa realidad, lo que estamos viendo es que definitivamente tenemos que avanzar en que si los jóvenes quieren comprar, pues podamos diseñar mecanismos de ahorro, de crédito, y un tercer factor que nos sorprendió en la investigación y es que muy buena parte de los jóvenes entre 18 y 28 años no conocían nada de los subsidios de vivienda que ofrecía el distrito Ok. ni de las cajas de compensación. Entonces también había un poco de desconocimiento. Con todos esos tres criterios y con ahora teniendo líneas de financiación para generaciones nuevas como la del FNA, del Fondo Nacional del Ahorro, teniendo unas mejores tasas y sobre todo con el volumen de subsidios que tenemos en el distrito, pues está configurado el tema para que podamos hacer esas intenciones de los jóvenes de comprar volverlas realidad. Es decir, pues si interpreto bien que este 84% de jóvenes quieren hacerlo, más no es que tengan un camino ya establecido para lograrlo. ¿Sí es más o menos eso? Exactamente, una intención positiva de comprar vivienda, más no necesariamente los mecanismos de cierre financiero claros para poder Ok. hacerlo. Entonces, los desestimulaba esos desafíos que hablábamos y ahorita estamos es precisamente diseñando una estrategia para que todo lo que se consideraba un mito, pues se pueda cruzar con que la realidad es distinta y sí pueden hacerlo. Edwin, justamente usted me mencionaba, estamos diseñando una estrategia. ¿Cuáles son esos retos que se vienen para el sector de cara justamente a eso, a poder atrapar a ese cliente joven y pues ofrecerle la oportunidad real y tangencial pues de adquirir su vivienda propia? Sí, pues mira, nos quedan tres retos importantes, unos de soluciones más de corto plazo, otros de soluciones un poco más de largo plazo, pero arranco por lo inmediato que podemos hacer y es trabajar con nuestras empresas constructoras y encontrar exactamente el canal de comunicación que podemos tener con la población joven para ofrecer no solamente los beneficios de los subsidios de vivienda, sino las oportunidades de inversión que existen. Nos dimos cuenta que solamente el 54% de los jóvenes visitaban las salas de venta y un 30% accedían a conocer sobre proyectos de vivienda a través de las redes sociales. Y cuando uno piensa que no necesariamente hoy en día estamos poniendo toda la oferta de proyectos ni toda la información del mercado en las redes sociales, estamos perdiendo una parte importante del canal de comunicación. Lo segundo, que para nosotros es fundamental, es incentivar el ahorro. Si bien los jóvenes pueden tener unos niveles de ingreso en su fase inicial de su vida laboral relativamente menores, siempre Sí. existe la posibilidad de encontrar el canal de ahorro y por eso trabajar con las entidades financieras en eso va a ser fundamental. Y lo tercero, con las mismas entidades financieras, diseñar productos de crédito que entiendan esas realidades. Personas que tienen menos vida crediticia, menor trayectoria profesional y que podamos definir algunas acciones al respecto. Sin descuidar de Ok. nuevo que tenemos que trabajar con la Secretaría de Hábitat para poder comunicar muy bien en nuestras ferias de vivienda las oportunidades que hay para los jóvenes. Edwin, ¿cómo ven ustedes o cómo proyectan pues el futuro del sector con las políticas que ha implementado el gobierno nacional? ¿Por qué lo digo? Porque quizá puede verse afectada la construcción de vivienda en la Sabana de Bogotá con el nuevo proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente, que está ahí como en stand-by, pero que en cualquier momento puede estallar, y cómo se proyecta el mercado y la construcción de vivienda sobre ese nuevo terreno.
Sí, mira, pues ese es un tema que hemos analizado a lo largo de los últimos meses en la conversación sobre los lineamientos ambientales, pero para dejarte algunos datos gruesos de lo que nosotros estimamos es un impacto absolutamente nocivo y negativo de lo que le puede ocurrir a la provisión de vivienda y a la oferta formal de vivienda en Bogotá y la Sabana. Hicimos un análisis en que nos dábamos cuenta que afectaba estos parámetros nuevos sobre lineamientos ambientales, particularmente la definición de zonas de humedal, afectaban Ujú, cerca de 60 planes parciales. Para hacerlo práctico, un plan parcial es una gran apuesta de desarrollo ujú. urbanístico que puede contemplar un volumen importantísimo de viviendas. Con esa afectación de 60 planes parciales, los llevábamos al número de viviendas potenciales que podían verse afectadas, ya sea porque se lanzaron o porque están en construcción o porque apenas son proyectos que se van a lanzar en los próximos años, nos daba un número de 360.000 unidades de vivienda. Para llevarlo en números relativos, Bogotá y Cundinamarca producen 70.000 unidades de vivienda año. Sí. 360.000 nos implicaría casi congelar la oferta de proyectos o de futura oferta de vivienda por 6 años. Entonces, realmente las decisiones, ese tipo de decisiones, con precariedad en la concertación, con precariedad en los procesos participativos, con falta de definición conceptual en muchos de los aspectos, más allá de lo ambiental, en la importancia de la vivienda y de la infraestructura que se está desarrollando y que podría verse afectada, pues hacen que el panorama, digamos, luzca con una incertidumbre importante. Nuestra tarea, seguir proveyendo vivienda, pero un desafío Claro. definitivamente lograr esa articulación con esas decisiones ambientales que hoy por hoy ponen en riesgo esas inversiones. Justamente para allá iba Edwin, y es, ustedes tuvieron la oportunidad de conversar en su momento con la exministra Susana Muhammad, con el sector ambiente, sobre las preocupaciones del sector de la construcción, de la vivienda, eso por un lado. Y dos, ¿cómo está la relación en este momento del sector con el gobierno nacional? Pues mira, yo te hablo desde el espectro de Bogotá y Cundinamarca y siempre Ujú, desde nuestra regional estuvimos enviando solicitudes permanentes para conocer a qué se referían con lineamientos ambientales. ok, Simplemente para hacerte un barrido, mandamos 3 o 4 derechos de petición, incluso un año antes, para saber este sector, que es un sector que piensa de largo plazo, cómo debemos entender y sobre todo exponiendo de manera ex ante nuestras preocupaciones. Preocupaciones como, primero, todavía tenemos un déficit habitacional importante. Segundo, tenemos una formación de hogares más pequeños, sí, pero una formación creciente de ujú. hogares que todavía nos dice tenemos que proveer vivienda. Y tercero, los elementos de inseguridad jurídica que una norma de este nivel podría poner en riesgo si no se tenían en cuenta un correcto ejercicio participativo, técnico y de concertación. Entonces nos anticipamos bastante y pues obviamente en esas conversaciones siempre hubo una carencia de respuesta clara y concreta por parte del ministerio. La relación actual, nada distinto a que nosotros somos, nos invitan a espacios de Claro. este estilo y bueno, estaremos exponiendo exactamente la misma visión que hace un año venimos tratando de insistir. Edwin, ya para ir finalizando, ¿cuál es la tendencia o la proyección del sector? Es decir, ¿cuáles son las viviendas que más se van a comercializar, lo que los constructores más, pues lo que más están construyendo, a lo que más le están dando prioridad? Y también, ¿cuál es la tendencia de compra? ¿Qué es lo que la gente está comprando y qué es lo que la gente necesita en Bogotá y Cundinamarca? Pues mira, varios elementos, pero para hacerte un resumen grueso, lo que sí vemos es una tendencia en la que predominan los hogares de 2 personas y unipersonales en la búsqueda de proyectos de vivienda. El cincuenta Ujú, por ciento de los hogares que visitan nuestras salas de venta tienen esa composición. Eso es un factor fundamental que nos obliga y nos implica a definir un producto inmobiliario distinto. De nuevo, quizás con áreas privadas menores, pero donde sí las buenas ubicaciones y las zonas comunes constituyen uno de los atributos que más ponderan. Lo segundo importante en esta conversación es que no todo el mundo accede a vivienda bajo el modelo de compra. Se está desarrollando en el sector una industria nueva que es ujú, proyectos especializados en renta. Se ok, conoce en el mundo como proyectos multifamily. Nosotros los tenemos acá como proyectos multifamiliares en renta, pero es básicamente encontrar proyectos donde el 100% de las unidades inmobiliarias tienen un único operador inmobiliario y se rentan para rentas largas, rentas de 6 meses, un año y medio, identificando el momento en el que la persona está.
Proyectos cerca a las universidades pues serán de vivienda estudiantil, proyectos cerca a las zonas de cuidado serán proyectos de vivienda asistida para los adultos mayores, y esa serie de tendencias nos llevan a pensar que la inversión en nuestra ciudad seguirá aumentando, pero tendrá ese foco de nuevos proyectos también en renta, atendiendo nichos particulares del mercado. Tercera tendencia importante, la vivienda social predomina. Hoy por hoy el 62% de la oferta que tenemos en los proyectos de Mm, vivienda es es de vivienda vivienda de social. interés social. Y lo segundo es, el 70% de los que buscan vivienda tienen ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Entonces sigue siendo, digamos, el grueso del mercado se va a mover en esa dirección. Y la cuarta, que creo que es muy interesante analizarla de cara a los próximos años, es los efectos que va a tener la primera línea del Metro de Bogotá sobre el mercado inmobiliario. En Ujú. nuestra lectura, la primera línea del Metro de Bogotá va a ser un gran detonante de nueva inversión inmobiliaria en torno a las estaciones, en torno a todo el trazado de la línea, y seguramente ocurrirá con las siguientes líneas de metro que tengamos en nuestra ciudad. Por tanto, la reconfiguración de la vivienda también va a tener una respuesta muy alineada a lo que se llama desarrollos orientados al transporte. Los desarrolladores están Claro. buscando lotes, están identificando oportunidades y hacia allá va el mercado. Edwin, un dato de cierre. ¿Cuál es el aporte que hace el sector de la construcción y la vivienda al desarrollo de la ciudad, al PIB? Sí, tres datos para nosotros son fundamentales. Lo primero, somos un actor altamente generador de empleo. Hoy por Sí. hoy, el 14% del empleo, ya sea de forma directa o indirecta, tiene que ver con el sector de la construcción. Entonces, 14 de cada 100 empleos se mueven con la dinámica de nuestro sector. Segundo, desde el punto de vista de la inversión, no solamente el valor agregado, sino la inversión global en vivienda representa cerca de Sí. 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de la ciudad. Por tanto, somos un gran tractor de lo que le Ujú. ocurra a la dinámica económica. Y lo tercero, los efectos sociales. Está demostrado que la vivienda no solamente mueve 34 subsectores a la hora de demandar insumos, sino también tiene grandes efectos positivos en materia de superación de pobreza y bienestar, seguridad, espacio público y demás. Edwin, pues muchísimas gracias por este espacio, por explicarnos un poco cómo está el panorama de la vivienda en Bogotá y Cundinamarca, pero sobre todo por abrirnos el espectro de la importancia que tiene la generación de espacios de vivienda para la ciudadanía. Gracias, Jonathan, por la invitación y siempre atentos de que podamos tener estas conversaciones, porque desde el gremio tenemos un lema y estamos convencidos de que vamos en esa dirección y es que juntos construimos una mejor ciudad. Que así sea. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse con Semana y recuerden que pueden ver esta y otras entrevistas en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto en nuestra página web semana.com. Hasta una próxima.